Primera Ley, por Isaac Asimov. Adaptación. Si tenemos que hablar acerca de robots poco habituales, yo conocí una vez a uno que desobedeció la primera ley. Es decir, un robot que causó daño a un ser humano, pues eso es lo que significa la desobediencia a la primera ley, por supuesto. Ocurrió en Titán, hará unos 10 años. Sí, fue en el 25. Acabábamos de recibir cargamento de 3 nuevos modelos de robots, diseñados especialmente para Titán. Eran los primeros modelos de la serie MA, los llamados EMA 1, 2 y 3. Probablemente nunca hayan escuchado hablar de la serie MA. Eso se debe a que retiraron todos los MA de las cadenas de montaje inmediatamente después de lo que voy a contarles. Pusimos inmediatamente a los robots a trabajar. Entiéndanlo. Hasta entonces, la base era completamente inutilizable durante la estación de las tormentas, que dura el 80% del periodo de revolución de Titán en torno a Saturno. Durante las terribles nevadas, no puedes encontrar la base ni siquiera aunque estés tan solo a 100 metros de ella. Las brújulas no sirven para nada, puesto que Titán no posee campo magnético. La virtud de esos robots MA, sin embargo, era que estaban equipados con vibrodetectores de un nuevo diseño, de modo que podían trazar una línea recta hasta la base a través de cualquier cosa. Y eso significaba que los trabajos de minería podían proseguir durante todo el periodo de revolución. Los vibrodetectores fueron retirados también del mercado y es por eso por lo que ninguno de ustedes ha oído hablar de ellos. Secreto militar, ya saben. Los robots trabajaron estupendamente durante la primera estación de las tormentas. Luego, al inicio de la estación de las calmas, EMA 2 empezó a comportarse mal. No dejaba de huronear por los rincones y bajo los faros y tenía que ser sacada constantemente de allí. Finalmente, salió de la base y ya no regresó. Decidimos que debía de haber algún fallo de fabricación en ella y seguimos con los otros dos. Sin embargo, eso significaba que andábamos constantemente cortos de manos, o cortos de robots al menos, de modo que cuando a finales de la estación de las calmas alguien tuvo que ir a Cairns, yo me presenté voluntario para efectuar el viaje sin ningún robot. Parecía bastante seguro. No esperábamos ninguna tormenta en 2 días y en el término de 20 horas estaría de vuelta. Estaba ya en mi camino de vuelta, a unos buenos 15 kilómetros de distancia de la base, cuando el viento empezó a soplar y el aire a espesarse. Hice aterrizar inmediatamente en mi vehículo aéreo antes de que el viento pudiera destrozarlo. Me orienté hacia la base y eché a correr. Podía correr una buena distancia sin dificultad en aquella baja gravedad, pero ¿cómo correr en línea recta? Esa era la cuestión. Mi reserva de aire era amplia y los calefactores de mi traje satisfactorios, pero 15 kilómetros en medio de una tormenta titaniana son el infinito. Entonces, mientras las cortinas de nieve lo oscurecían todo, convirtiendo el paisaje en un lóbrego atardecer, haciendo que desapareciera incluso Saturno y el sol se convirtiera apenas en una mota pálida, me detuve en seco, inclinándome contra el viento. Había un pequeño objeto oscuro directamente frente a mí. Apenas podía verlo, pero yo sabía lo que era. Era un cachorro de las tormentas.
la única cosa viva capaz de resistir una tormenta titaniana y la cosa viva más maligna con la que puedas encontrarte en ningún lado. Sabía que mi traje espacial no iba a protegerme una vez viniera por mí, y con aquella mala luz tenía que esperar a asegurarme un blanco perfecto o no atreverme a disparar siquiera. Un solo fallo y se arrojaría sobre mí. Retrocedí lentamente y la sombra me siguió. Se iba acercando y yo empecé a sacar mi lanzarrayos con una plegaria, cuando una sombra mayor gravitó de pronto sobre mí y lancé una exclamación de alivio. Era Emma 2. El robot de la serie M ha desaparecido. No me detuve ni un momento en preguntarme qué podía haberle pasado o preocuparme por sus dificultades. Simplemente aullé. Emma, muchacha, encárgate de ese cachorro de las tormentas y luego llévame a la base. Ella se me quedó mirando como si no me hubiera oído y dijo: Amo, no dispare, no dispare. Echó a correr a toda velocidad hacia aquel cachorro de las tormentas. ¡Encárgate de ese maldito cachorro, Emma! Y efectivamente se encargó de él. Lo cogió en sus brazos y siguió caminando. Le grité hasta que me quedé afónico, pero no regresó. Me dejó para que muriera en medio de la tormenta. Naturalmente, todos ustedes conocen la primera ley. Un robot no puede dañar a un ser humano o, por inacción, permitir que un ser humano sufra daño. Bien, pues Emma 2 simplemente se marchó con aquel cachorro de las tormentas, dejándome atrás para que muriera. Quebrantó la primera ley. Afortunadamente, conseguí ponerme a salvo. Media hora más tarde la tormenta amainó. Había sido una racha prematura y temporal. Es algo que ocurre a veces. Corrí apresuradamente a la base donde llegué con los pies hechos polvo y las tormentas empezaron realmente al día siguiente. Emma 2 regresó 2 horas más tarde que yo y el misterio se aclaró entonces finalmente. Y los modelos MA fueron retirados inmediatamente del mercado. Es cierto que yo era un ser humano en peligro de muerte, pero para ese robot había algo más que pasaba por delante de eso, que pasaba por delante de mí, que pasaba por delante de la primera ley. No olvides que esos robots pertenecían a la serie MA y que ese robot MA en particular había estado buscando escondites durante algún tiempo antes de desaparecer. Es como si estuviera esperando que algo especial y muy íntimo le ocurriera. Aparentemente, ese algo había ocurrido. Ese cachorro de las tormentas no era ningún cachorro de las tormentas. Después lo llamamos Emma Jr. cuando Emma 2 lo trajo consigo al volver. Emma 2 tenía que protegerlo de mi arma, porque ¿qué es la primera ley comparada con los sagrados lazos del amor materno? Las 3 leyes de la robótica, por Isaac Asimov. Primera, ningún robot causará daño a un ser humano o permitirá con su inacción que un ser humano resulte dañado. Segunda, todo robot obedecerá las órdenes recibidas de los seres humanos, excepto cuando esas órdenes puedan entrar en contradicción con la primera ley. Tercera, todo robot debe proteger su propia existencia, siempre y cuando esta protección no entre en contradicción con la primera o la segunda ley.